Estás viendo Vox Populi. Gracias por permanecer en sintonía del canal UNI y por supuesto de su programa de opinión y de entrevistas Vox Populi. Esta noche está con nosotros en directo desde la ciudad de Pereira el doctor Marc Eyman Perret, presidente de UNI. Presidente, cuando salíamos a comerciales hice una breve alusión a lo que es el tema de la puja, de la licitación. Yo recuerdo que los medios de opinión conocimos que el 17 de octubre del año pasado, si la memoria no me falla, se presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República, precisamente para abrir esta licitación, esta puja. ¿Eso le conviene a UNE, le conviene al mercado? ¿Qué ha sucedido con eso? Mire, 4G es una tecnología que va a llegar y que todos los operadores terminarán teniendo en Colombia. Es una tecnología muy superior a lo que hay en este instante y definitivamente es bueno para el país que varios operadores lo tengan y que se masifique el servicio de 4G en el país. Sin embargo, la posición que hemos tenido de UNE ha sido una posición muy sensata, pienso yo, y muy responsable para con los usuarios. Ustedes han visto últimamente que ha habido problemas de calidad, problemas en telecomunicaciones que han saltado a la vista. Y esos problemas, de alguna manera, nosotros estamos convencidos que se deben a la estructura del mercado, no necesariamente a el hecho de que haya tecnología 4G o que no haya tecnología 4G, sino que hoy en día el mercado colombiano no brinda a sus participantes los incentivos correctos para que inviertan y para que haya buena calidad. Y le voy a explicar por qué. Hoy en día, cuando usted mira el mercado móvil, hay un operador que tiene aproximadamente el 77% del mercado de voz móvil. Entonces ese operador no tiene que tener buena calidad porque ya tiene unas comunidades tan grandes que la gente es muy reticente a irse a otro operador, ¿sí? Así como también ocurre con los demás operadores, que los demás operadores tienen una calidad muy superior, que les queda muy difícil hacer inversiones porque lógicamente hay un operador dominante que tiene el 77% y esas inversiones sería muy difícil encontrarles el retorno dentro de un mercado competitivo como es el de la telefonía móvil. Entonces, nosotros lo que consideramos es que 4G va a revolucionar el mercado. ¿Por qué? Porque con las velocidades que usted tiene en 4G, ya va a poder tener video en vivo. Hoy en día, por ejemplo, en Telemedellín las cámaras que tenemos nosotros funcionan con 4G. Usted ya no necesita cargar la microonda y apuntarle a la antena. Con el AVIWest. Exactamente, entonces desde ese punto de vista usted puede filmar en vivo en 4G y transmitir en tiempo real, en tiempo real y en movimiento además. Correcto. Y en movimiento, usted puede estar montado en un carro y estar filmando y transmitiendo en tiempo real, cosa que antes era muchísimo más complicada porque los equipos eran supremamente grandes. Entonces, esta nueva tecnología que permite transmisión de datos a alta velocidad y con alto desempeño va a cambiar completamente el entorno de comunicaciones. Para los que tienen teléfonos inteligentes, algunos de ustedes conocerán aplicaciones como Tango, como Viber. Para allá vamos. Es decir, que ya usted no necesite un plan de voz en su celular, sino que como su plan de datos tiene tantos atributos y es tan rápido y es tan bueno, usted va a poder utilizar aplicaciones de voz para hablar desde el celular sin tener que contratar un plan de datos. Usted solo va a contratar el plan de datos. Entonces, todo esto para decirle que esta tecnología lo que hace es abrir un mundo nuevo para las telecomunicaciones. Y nosotros consideramos, y es lo que hemos dicho siempre, que cuando uno va a abrir un nuevo mercado tiene que garantizar desde el principio que la estructura del mercado sea apropiada para que haya competencia en el mercado. Cuando usted, en alguna época, pues existía Telecom, ETV, etcétera, uno se demoraba 3 meses en pedir una línea, no le conectaban sino al año, le costaba carísimo. Las desventajas del monopolio. Era un monopolio en su momento público. El legislador, creo yo, que acertadamente abrió ese monopolio a la competencia para que los usuarios tuvieran mejores servicios, pero desgraciadamente, debido a que el regulador no ha tenido hasta hoy los atributos para poder controlar el mercado, se nos está volviendo de nuevo un monopolio, pero un monopolio muchísimo más privado, que es muchísimo más peligroso, que es el monopolio privado. Entonces, nuestra posición es sí, 4G hay que sacarlo y todo esto, pero esto debe estar acompañado de medidas
muy fuertes que garanticen que haya competencia en el mercado, y es lo que estamos presentando o lo que se presentó de alguna manera por medio de la ley antimonopolio que cursa en la Comisión Sexta del Senado de la República. Allá quería llegar, presidente. El Estado, el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de Información y Comunicación, ¿está brindando las garantías? ¿Está colocando unas reglas de juego parejas, equidistantes en términos de participación? ¿Cómo ve usted esa participación por parte del Estado? Mira, ha habido mucha discusión al respecto porque el Estado ha obligado al operador más grande a irse a una frecuencia específica dentro de las frecuencias que están licitando en este instante. Una frecuencia que no es para nada mala, es la mejor, es la que tenemos nosotros en este instante, pero que implica que ellos tendrían que invertir un poco más de plata que los demás. Y de ese punto de vista, el problema que tiene el Estado en este instante no es que no tenga la voluntad, no es que no esté buscando mejorar la competencia en el sector, sino que desgraciadamente no tiene los atributos, no tiene de alguna manera desde la ley todas aquellas herramientas que se necesitan para controlar el mercado. En algún momento, por ejemplo, el Estado quiso imponer, y voy a soltar un término técnico, cargos asimétricos, que lo que hacía era equiparar un poco la competencia. Al funcionario que trató de poner cargos asimétricos, lo recusaron, lo terminaron echando del puesto y hoy en día ya no está en el ministerio. Entonces, digamos que los métodos de presión que existen contra los funcionarios son muy altos, y por esto, dentro de esta ley, mal llamada ley antimonopolio, porque es más una ley pro competencia, lo que se está buscando es darle esas atribuciones, darle esas herramientas al Estado para que pueda controlar a los operadores y así garantizar una mejor calidad de los servicios para los usuarios. Presidente, pasemos a un segundo tema antes de concluir este segundo y último bloque de Vox Populi. Me alejo un poco de la tecnología 4G LTE, quiero pasar al tema de las acciones que tiene actualmente el municipio de Pereira en la Telefónica, de donde UNE, por supuesto, es socio. La Telefónica de Pereira, de alguna manera, ha sido identificada como una empresa, como su nombre lo indica, de los pereiranos, de su arraigambre, de su sentido más, de su fibra más personal, más íntima. Esta ha sido una ciudad que este año celebra sus 150 años. Nos aprestamos el 30 de agosto a celebrarlo, el sesquicentenario de la capital risaraldense, y existe, digamos que una preocupación entre algunos sectores de opinión frente a qué va a pasar con uno de los patrimonios de Pereira. Antes teníamos la empresa de energía, usted ya conoce el tema de Enertolima, la empresa de aseo se liquidó, hace una interventoría sobre Atesa, digamos que como empresas propias queda prácticamente aguas y aguas, y la participación accionaria que tienen el municipio en Telefónica. Cuando ya llega esta fusión que fue autorizada por el Consejo de Medellín hace ya algunas semanas, con todo el proceso transparente, legal, el lobby, lo vimos a usted muy juicioso en ese Consejo de Medellín, digamos que acá en Pereira surge el interrogante: ¿qué va a pasar? ¿Es conveniente para el municipio de Pereira vender las acciones? Yo sé que es una decisión que usted me puede decir, Andrés, esto es un tema que debe tomarlo el INFI Pereira, el doctor Javier Monsalve y el alcalde, el doctor Enrique Antonio Vázquez, pero desde la visión de un estadista, de un hombre de telecomunicaciones, ¿es un negocio para un municipio tener acciones, tener negocio de telecomunicaciones, un mercado tan dinámico? ¿Será que es que estamos invirtiendo o poniendo los huevos donde no es? ¿Qué puede pasar con la Telefónica? ¿Usted qué recomendaría? Bueno, yo lo primero que le diría que es una discusión muy similar a la que tuvimos cuando estuvimos en el Consejo de Medellín presentando el proyecto de acuerdo 106, que después se volvió el acuerdo 17, que nos permite fusionarnos con Millicom, pero que el municipio de Medellín guarde participación mayoritaria en UNE. Lo primero que uno tiene que analizar es qué es lo que busca un municipio en una empresa en la cual tiene participación. Y la respuesta es que eventualmente uno podría decir que el municipio puede buscar que esa empresa haga obras sociales, que esa empresa tenga responsabilidad corporativa y todo esto. Pero la realidad de las cosas es que este mercado de telecomunicaciones, desde la Constitución del 91 y después en el desarrollo de esa Constitución, en las diferentes leyes, la 422, la 1341, lo que hizo fue poner este sector en competencia. Y cuando hablamos de que puso este sector en competencia, hoy en día, cuando el Estado decide dar subsidios para banda ancha, no lo hace como antes, que era darse la plata a las empresas públicas para que ellos fueran, sino que al que le traiga
el usuario de banda ancha, sea pública la empresa, sea privada la empresa, le da el subsidio. Hoy en día, la gobernación de Risaralda, la alcaldía de Pereira, si necesitan servicios de telecomunicaciones, no van y le dicen a la Telefónica de Pereira, venga, contrato con usted. No, muchas veces hacen concursos, hacen licitaciones donde la Telefónica de Pereira participa en esa licitación porque es un mercado en competencia. Claro. Entonces, viendo esto, uno lo que le queda como de sentido dentro de tener una participación dentro de una empresa es porque le dé dividendos, porque le gire platica, para incorporarlo en el presupuesto de la ciudad. Y en su plan de desarrollo, por supuesto. Y en su plan de desarrollo. Ahora, ¿cómo es esa platica que a mí me gustaría que me giraran? Una platica que sea más o menos constante, que yo pueda prever cuánto me va a girar año a año, ¿sí? Y que por otro lado, de alguna manera tenga la seguridad a largo plazo que me va a llegar. Desgraciadamente, el sector de telecomunicaciones no es un sector que tiene esas características. Cuando nosotros hacemos la inversión en 4G, que metemos 180.000 millones de pesos, esos 180.000 millones de pesos le significaron al alcalde Aníbal Gaviria 120.000 millones de pesos menos en su plan de desarrollo, porque UNE necesitaba hacer las inversiones. Correcto. ¿Sí? Por otro lado, cuando uno considera esa platica, imagínese lo que es uno montar un plan a 4 años, el plan de desarrollo de la ciudad, y no saber si la plata va a llegar o no va a llegar porque el mercado es supremamente competido. Escúcheme, presidente, que no es como el mercado de la energía, que la gente compra la luz o el mercado del agua que la tiene garantizada. Aquí tenemos una competencia, no siempre leal, y digamos que las condiciones del mercado son muy distintas, que eso hay que explicárselo a la gente. Y la tecnología cambia muchísimo. Entonces llega una nueva tecnología y la plática que yo tenía para darle a la alcaldía, ya no se la puedo dar a la alcaldía, sino que me toca comprar la nueva tecnología, porque si no, la empresa se va acabando poco a poco. Entonces, bajo estas circunstancias, uno lo que dice es, ¿qué negocios son buenos para eventualmente una alcaldía? ¿Por qué? Porque la alcaldía puede invertir su plata en bonos, en TES más por el estilo, donde va a recibir un flujo constante. Pero hay ciertos negocios que de alguna manera tienen ese flujo constante y dan unos rendimientos ligeramente superiores. Por ejemplo, el negocio del agua. El negocio del agua, el consumo del agua es muy constante, los precios del agua son muy constantes, usted puede prever cuánto le va a llegar a futuro. ¿Sí? Lo mismo pasa con el mercado de la energía, el mercado del gas. El mercado de telecomunicaciones es radicalmente distinto en eso, radicalmente distinto. Y además es un mercado que requiere economías de escala. El que gana la pelea es el grande, es como en el colegio. ¿Sí? Y de ese punto de vista... Esa es una buena figura, el sí, grande... De ese punto de vista, hoy en día la Telefónica de Pereira es menos de 10 veces el tamaño de UNE. Y UNE es aproximadamente la quinta parte de lo que es Claro en Colombia. Para que ustedes se den cuenta un poco de los tamaños. Eso sin contar, ¿sí?, que hoy en día, por ejemplo, un Movistar o un Claro a nivel mundial tienen cada uno 315 millones de clientes. Nosotros en UNE tenemos 2,5 millones de clientes. Para que vean un poco la desproporción tan grande. En perspectiva es el David con el Goliat. Es el David con el Goliat. Entonces, cuando yo considero que yo tengo que cuidar esos recursos públicos que me están encomendando, la pregunta es, ¿dónde yo como alcalde o yo como consejo, dónde decido yo poner mis recursos? ¿Los decido poner en una empresa que tiene alto riesgo, que puede ser la Telefónica de Pereira, ¿sí?, o decido ponerlos yo como alcalde en, no sé, planes sociales, infraestructura para la ciudad, desarrollo de nuevas empresas, etcétera, etcétera? Yo creo que esa respuesta la dimos nosotros en el Consejo de Medellín y consideramos nosotros que es, dentro de este mercado, ¿sí?, muchísimo mejor dejarle el rol en telecomunicaciones a los privados en su administración. Y si yo voy a invertir dineros públicos, hacerlos en una inversión que son mucho más previsible en cuanto a sus resultados y que de alguna manera soporta muchísimo mejor la administración pública que pueda haber en un municipio o en una gobernación.
Honrando el ejercicio periodístico, brevemente le cuento al público televidente los 3 escenarios hipotéticos de los que habla el INFI Pereira. El primero, Millicom podría llevar a la fusión del 43.8% de las acciones que tiene Pereira, que al ser una empresa más grande haría que la participación se diluya y prácticamente sea mínima. Escenario 2, plausible. Otra posibilidad es que no se vendan las acciones y que Pereira continúe como propietario de la filial y el socio ya no sea UNE, sino Millicom. Y un tercer escenario posible del que habla el INFI Pereira es que